Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a desarrollar una serie de ejercicios en el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es uno de los triángulos especiales que hay. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero hay que recordarse que tiene los tres lados iguales. Y por otro lado, el triángulo equilátero tiene todos los ángulos iguales a 60 grados. ¿Ya? Por otro lado, en el triángulo equilátero ocurre que la altura, cualquier altura, llega al punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, si un lado tiene una medida cualquiera L, este punto de aquí a aquí, este segmento sería L medio. Si esto vale 6, este segmento sería 3. ¿Ya? Y en el triángulo equilátero, en función de sus características que tiene, podemos calcular el lado en función de la altura. Y yo teniendo el lado en función de la altura, calculando el área del triángulo, el lado por la altura y dividido por 2, encontramos esa fórmula. Lo que nos da la posibilidad de encontrar el área de un triángulo equilátero conociendo solamente la altura. La altura al cuadrado por raíz de 3 partido por 3. Entonces es muy fácil esta fórmula, o muy útil, porque solamente necesito un dato en el triángulo equilátero para calcular su área. Puedo conocer solamente la altura. Entonces el área sería la altura al cuadrado por raíz de 3 partido por 3. Y por otro lado, también puedo calcular la altura en función del lado. Entonces, conociendo la altura en función del lado y conociendo el lado, puedo calcular el área. Entonces, el área del triángulo equilátero también se puede calcular conociendo solamente un lado. Es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido por 4. Fíjense que es muy semejante. La altura al cuadrado por raíz de 3, el lado al cuadrado por raíz de 3. ¿Dónde está la diferencia en que el denominador es 3 cuando yo conozco la altura y el denominador es 4 cuando conozco el lado? Entonces, los ejercicios que les voy a explicar mayoritariamente se refieren a la utilización de estas fórmulas. Por otro lado, hay que tener presente que el triángulo equilátero, los tres lados siempre son iguales, los ángulos miden 60 grados, pero la altura pasa a ser también bisectriz. Por lo tanto, ese ángulo sería de 30 grados, y ahí me forma el ángulo 90 grados. Porque la altura siempre forma un triángulo rectángulo en todo triángulo. ¿Ya? Entonces, si este lado mide 2, este lado mide 1. Por lo tanto, siempre conociendo el lado, yo sé que este lado es la mitad de este triángulo rectángulo. Y conociendo esto, simplemente la altura es este lado por raíz de 3. Si este es 4, este lado sería 2. Y la altura sería 2 raíz de 3. Si este lado es 6, del triángulo equilátero, este segmento sería la mitad, 3, y la altura sería 3 raíz de 3. Por lo tanto, conociendo un lado del triángulo equilátero, automáticamente conozco la altura, multiplicando la mitad del lado por la altura, por raíz de 3. Y hay que saber, y hay que acordarse también que este es un triángulo muy especial, 30, 60, 90. Teniendo todos estos antecedentes, vamos a desarrollar esta serie de ejercicios. Primero, determinar la altura de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un cuadrado de 12 centímetros de lado. O sea, tenemos un triángulo equilátero y nos piden calcular la altura del triángulo equilátero, pero que el perímetro de este triángulo es igual al perímetro de un cuadrado que tiene 12 centímetros de lado. Por lo tanto, si el cuadrado tiene 12 centímetros de lado, el perímetro del cuadrado será 12 por 4, lo que nos da 48. Por lo tanto, según los datos del problema, el perímetro del triángulo sería 48, porque dice que tiene el mismo perímetro. Entonces, el perímetro del triángulo es 48, pero como son tres lados, 48 habrá que dividirlo por 3, lo que nos da 16. Entonces, teniendo el lado del triángulo equilátero, con una de las fórmulas que acabamos de ver, que la altura es igual al lado por raíz de 3 partido por 2. Entonces, nos queda que la altura será igual al lado 16 por raíz de 3 partido por 2. ¿Se dan cuenta? El lado por raíz de 3 y el lado vale 16. Por lo tanto, aquí me queda 8
raíz de 3. Y la respuesta sería alternativa E. ¿Ya? Nos estaban pidiendo el valor de la altura. Otro. Determinar el lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro es igual al de un cuadrado de 12 centímetros de lado. ¿Serán iguales sus áreas? Ya. Entonces, yo tengo el lado de un cuadrado que tiene 12 centímetros de lado. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado nuevamente será 12 por 4, 48. Luego, el perímetro del triángulo será 48 dividido por 3, porque acá son 3 lados. Y el área de este cuadrado será 12 por 12, 144. Entonces, el lado del triángulo será 48 dividido por 3. Y si yo conozco el lado, puedo calcular el área del triángulo. Y el área del triángulo es, recuerden, el lado al cuadrado por raíz de 3 partido por 4. Entonces, el lado es 16. 16 al cuadrado sería 256. Simplificando, nos queda 64 raíz de 3. Ahora, la pregunta es, ¿serán iguales las áreas? La raíz de 3 aproximadamente es 1,7, 1,71. Si multiplicamos 64 por 1,71, ¿ve? 1,73, nos da 110,72 aproximadamente el área del triángulo. Y el área del cuadrado 144. Por lo tanto, el área del triángulo es menor que el área del cuadrado. Y la respuesta sería área del triángulo menor que el área del cuadrado. Alternativa C. Otro. Dado un triángulo equilátero de 6 metros de lado, hallar el área. Entonces, tenemos una fórmula para calcular el área de un triángulo equilátero en que solamente conocemos el lado. Si yo tengo un triángulo equilátero y si el lado mide 6, solamente con el lado yo puedo calcular el área del triángulo equilátero. Y la fórmula es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido por 4. Entonces, el lado al cuadrado sería 6 al cuadrado, lo que nos da 36. Y 36 dividido por 4 sería 9 raíz de 3. Y la respuesta sería alternativa B. Veamos otro. Dado un triángulo equilátero de 6 metros de altura, hallar el área. Luego tenemos un triángulo equilátero que ahora conocemos la altura, que mide 6. Y recuerden que conociendo solamente la altura también puedo calcular el área del triángulo equilátero. Y la fórmula es, recuerden que era muy parecida con el lado. La altura al cuadrado raíz de 3 y en el lado es el lado al cuadrado raíz de 3. La diferencia está que aquí se divide por 3 y cuando es el lado es dividido por 4. Entonces la altura tiene un valor de 6, será 6 por 6, 36 raíz de 3. Simplificando, nos da 12 raíz de 3 metros cuadrados. Luego la respuesta sería alternativa A. Veamos otro. Calcular el área de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 6. Ya, o sea, tenemos un triángulo equilátero que está inscrito. Inscrito significa que está dentro de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia es 6. El radio de la circunferencia es 6. Resulta que en el triángulo equilátero también se da que una altura del triángulo equilátero es bisectriz también. Divide el ángulo en dos ángulos iguales. Por otro lado, la altura de un triángulo equilátero es transversal de gravedad. Es simetral, es todo. Entonces, si lo consideramos que es una transversal, resulta que el punto donde está el centro de la circunferencia divide a la altura en la razón de 2:1. Por lo tanto, si de aquí hacia allá es 6, porque es el radio también. De aquí a acá es 6 y de ahí para allá también es 6 porque es radio. Por lo tanto, este pedacito es la mitad de arriba, sería 3. ¿Ya?
Entonces, ¿qué nos dice el problema? Calcular el área del triángulo equilátero. Luego, yo ahí ya tengo la altura del triángulo equilátero, porque basta con el área, con la altura. Entonces, la altura sería 9. Y yo puedo calcular el área del triángulo equilátero conociendo solamente la altura. Y recuerden, es la altura al cuadrado por raíz de 3 partido por 3. Luego sería 9 al cuadrado, 81 dividido por 3, lo que nos da 27 raíz de 3. Luego la respuesta sería alternativa C. Esto es muy importante, esta parte de acá, porque en el triángulo equilátero también se da el hecho de que el centro de la circunferencia inscrita es dividir la altura en 3 partes. Y una de 3 es el centro, 1 de 3, porque todo vale 9. Si lo divido por 3, nos da que este segmento es 3. Y ahí está el centro de la circunferencia. Y de ahí para allá sería el radio, 6. Y de aquí para acá también es radio. Esa es otra característica del triángulo equilátero. Recuerden también que ya lo vimos al comienzo, que la altura del triángulo equilátero que forma ángulo recto con el punto medio del lado opuesto también es bisectriz. Divide el ángulo en 2 ángulos iguales, 30 y 30. Veamos otro. Si los lados no paralelos de un trapecio isósceles se prolongan, queda formado un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado. Sabiendo que el trapecio tiene la mitad de la altura del triángulo, calcular el área del trapecio. Nos dibujamos un trapecio y que cumpla con las características del problema. ¿Qué dice el problema? Un trapecio, recuerden que un trapecio es una figura en que tiene 2 lados paralelos. O sea, esta es paralelo con este lado y los otros 2 lados no son paralelos. Entonces, en el trapecio, en este caso se da que este lado es punto medio y ese es punto medio, porque dice que la altura es punto medio. Dice que la altura es la mitad. Ahí está. La altura es la mitad, la altura del triángulo es la mitad de la altura del trapecio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Nos están dando que el lado del triángulo, los lados no paralelos se prolonga, que haría formar un triángulo equilátero de lado 6. O sea, el triángulo equilátero sería el lado 6. Ahí está. Entonces, yo conociendo el lado, puedo conocer la altura, porque tenemos una fórmula para eso. Entonces, la altura sería igual al lado por raíz de 3 partido por 2. Como el lado vale 6, sería 6 partido por 2. Nos queda que la altura vale 3 raíz de 3. La altura del triángulo equilátero. Pero el problema nos plantea que el trapecio tiene la mitad de la altura del triángulo. O sea, esta es la altura del triángulo, 3 raíz de 3. Pero la mitad es la altura del trapecio. ¿Ya? Entonces, la altura del triángulo sería 3 raíz de 3. Ahora, resulta que si a este lado es 6, este vale 3, porque siempre se da en el triángulo equilátero de que como este es punto medio, porque si la altura es punto medio, este también es punto medio. Entonces siempre es que se da que este es una mediana, y la mediana es la mitad del lado, y además es paralela al lado. Entonces, porque es trapecio. Entonces, conocemos los 2 lados del trapecio y además conocemos la altura, que sería este valor dividido por 2. Y el área de un trapecio es la suma de las bases dividida por 2 multiplicado por la altura, que sería la mitad de ese valor. Entonces ahí está. El área de un trapecio es igual a la suma de los lados, no paralelos, la suma de los lados paralelos. O sea, 3 más 6, esa es la suma de los lados paralelos, dividido por 2, que esto también se llama mediana, en este caso, multiplicado por la altura. Ese es el área de un trapecio. Entonces, conocemos los lados y conocemos la altura. Por lo tanto, el área del trapecio será igual. La suma de los lados, 3 más 6, dividida por 2, por la mitad de la altura, porque esta es la altura del triángulo. La mitad de la altura, 3 raíz de 3 partido por 2. Aquí nos queda 9 medio por 3 medio.
raíz de 3. Ahí está. Aquí nos queda 27 cuartos. 27 cuartos raíz de 3. Y la respuesta sería alternativa C. ¿Ya? Entonces, en un trapecio siempre el área es la suma de las bases paralelas dividida por 2 multiplicado por la altura del trapecio. Para que recuerden la fórmula de un trapecio. Otro problema. ABC es triángulo equilátero, del lado 16. Este triángulo es triángulo equilátero del lado 16. CD es altura. Calcular el área de la media circunferencia. Calcular el área de esa media circunferencia. Entonces, si conozco el lado del triángulo que me dicen que es 16, conociendo el lado puedo calcular la altura. Y debo conocer la altura porque el radio de la circunferencia es la mitad de la altura. Porque todo es la altura, pero esto sería el diámetro de esta media circunferencia. Y la mitad del diámetro sería el radio de la media circunferencia. Entonces, teniendo el lado, calculo la altura. Y recuerden que la fórmula es el lado por raíz de 3 partido por 2. Entonces sería 16 raíz de 3 partido por 2, lo que nos da 8 raíz de 3. Esa es la altura del triángulo equilátero. Pero la dividimos por 2 porque necesito el radio. Entonces necesito el radio. Y el radio sería esta altura del triángulo dividida por 2, lo que nos da 4 raíz de 3. Y si yo conozco el radio de una circunferencia o una media circunferencia, puedo calcular el área. Recuerden que la fórmula de una circunferencia es el radio al cuadrado por pi. Pero como es la mitad, sería el radio al cuadrado por pi dividido por 2. Como conozco el radio, sería 4 raíz de 3 al cuadrado, ahí está, 4 raíz de 3 al cuadrado, dividido por 2 y multiplicado por pi. Esto será 16, y la raíz cuadrada al cuadrado queda 3. Luego me da 16 por 3, 48. Y 48 dividido por 2, 24 pi. Ese sería el área de esta media circunferencia. Por lo tanto, la respuesta sería alternativa C. Otro. ABC es triángulo equilátero del lado 20. CD es altura. Calcular el área del cuadrado que se forma con la altura. Muy semejante al caso anterior. Me están dando el lado del triángulo. Por lo tanto, si yo conozco el lado del triángulo, puedo conocer la altura del triángulo. Y necesito conocer la altura porque la altura es lado del cuadrado. Y me están preguntando por el área del cuadrado. Luego necesito conocer el lado. Pero el lado es igual a la altura. Entonces, teniendo el lado, calculo la altura del triángulo equilátero. Ahí está. Entonces, recuerden que la altura es igual al lado dividido por 2, multiplicado por raíz de 3. El lado dividido por 2, por raíz de 3 me da esto. Por lo tanto, la altura sería 10 raíz de 3. Y si el lado de la altura es 10 raíz de 3, la altura es lado del cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado será 10 raíz de 3 al cuadrado. Porque el lado cuadrado sería 10 raíz de 3. Y esto sería 10 al cuadrado 100. Raíz de 3 al cuadrado sería 3. Lo que sería 100 por 3, 300. Luego el área del cuadrado es 300 unidades al cuadrado. Si son centímetros, será centímetros cuadrados. Y la respuesta sería alternativa E. Otro. ABC es triángulo equilátero. De altura CD igual a 9. O sea, de altura CD igual a 9. La altura es 9. Calcular el área de la media circunferencia. Ahora, esta media circunferencia está formada con un lado del triángulo equilátero. Por lo tanto, si yo conozco la altura, tengo obligatorio que conocer el lado.
Y tengo una fórmula que si yo conozco la altura, puedo conocer el lado. Entonces, me dicen que la altura tiene un valor de 9. Entonces, teniendo la altura, calculo el lado. Y recuerden que el lado será 2 veces la altura por raíz de 3 partido por 3. Por lo tanto, será 9 por 2, 18, dividido por 3, lo que nos da 6 raíz de 3. 6 raíz de 3 es el lado del triángulo equilátero. Pero necesito conocer el radio de esa media circunferencia. Y el radio sería la mitad del lado. Por lo tanto, sería 3 raíz de 3. El radio. Teniendo el radio, puedo calcular el área de la media circunferencia. La media circunferencia, recuerden que la circunferencia, el área es r cuadrado pi. Como es la mitad, será r cuadrado pi dividido por 2. Entonces, el radio será, 3 raíz de 3 al cuadrado pi, pero como es la mitad, dividido por 2. Esto nos da 3 al cuadrado 9, y la raíz de 3 al cuadrado se elimina, luego me queda 9 por 3, 27 dividido por 2. 27 dividido por 2, pi, alternativa E. Ahí tenemos otro. ABC es triángulo rectángulo en B. ABC es triángulo rectángulo en B. Aquí está el ángulo 90 grados. E igual AC es igual a 12 centímetros. Esta medida es igual a 12 centímetros. Ahí está. Por otro lado, me están indicando que este ángulo tiene un valor de 30 grados en este triángulo rectángulo. Calcular el perímetro del triángulo CBD. Calcular el perímetro de este triángulo. Para calcular el perímetro de este triángulo necesito conocer ese lado del triángulo rectángulo. Pero resulta de que como este es ángulo de 90 grados, porque es triángulo rectángulo, y me están diciendo que ese es 30, luego este lado es 60. Y recuerden que la mitad del triángulo equilátero, la altura del triángulo equilátero siempre divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos con la característica que un ángulo mide 30 y el otro es 60. Por lo tanto, yo puedo dibujar 30 más acá y me queda un triángulo equilátero. Este vale 60, porque 90 más 30 más 60 me da los 180. Por lo tanto, ahí me queda un triángulo equilátero. Por lo tanto, esta medida que sería al lado de este triángulo es la altura de este triángulo equilátero que ahí aparece. Luego, si yo conozco el lado, puedo calcular la altura. Y recuerden que conociendo el lado de un triángulo equilátero, puedo conocer la altura, que sería la mitad del lado por raíz de 3. ¿Ve? La altura por raíz de 3 partido por 2. Entonces nos queda, el lado vale 12, por raíz de 3, partido por 2, sería 6 raíz de 3. 6 raíz de 3 es la altura de este triángulo equilátero. Pero resulta que sería el cateto de este triángulo rectángulo. Y por otro lado sería el lado de este otro triángulo que dice que es triángulo CBD equilátero. Este triángulo también es equilátero. Por lo tanto, si esto mide 6 raíz de 3, esto será 6 raíz de 3, 6 raíz de 3 y 6 raíz de 3, porque me están preguntando por el perímetro. Entonces será 3 veces 6 raíz de 3. Luego el perímetro será 3 veces 6 raíz de 3. ¿Ven? Lo que nos da 18 raíz de 3, el perímetro de este triángulo equilátero. Y la respuesta sería alternativa C. Otro. Dado un triángulo equilátero de 9 metros de altura, hallar el área de uno de los sectores determinado por la circunferencia circunscrita y por los radios que pasan por los vértices. O sea, nos están pidiendo el área de ese sector de circunferencia. Resulta que esta circunferencia es circunscrita al triángulo equilátero. Y acabamos de ver en un problema anterior que siempre el radio está en la tercera parte de la altura. Este es radio y ese es radio, por lo tanto este triángulo sería isósceles.
pero necesito conocer este ángulo. Ya, entonces, nos dicen que da un triángulo equilátero de 9 metros de altura. Ahí está, la altura tiene 9 metros de la medida. Entonces, el radio sería 9 dividido por 3. Nos da que este segmento es 3, pero este segmento es 6. Por lo tanto, el radio sería 6. Yo ya tengo el radio de esa circunferencia. Entonces, el radio, hay una fórmula para calcular un sector de circunferencia conociendo el ángulo y el radio. ¿Ven? Y ese ángulo resulta que es la tercera parte de la circunferencia. ¿Ven? Porque yo puedo trazar este otro para acá y ahí me queda otro sector que es igual a este. ¿Ven? Entonces, este sector que está acá de la circunferencia es igual a este, y este que está acá abajo es igual a este. Por lo tanto, la circunferencia quedó dividida en 3 partes, que sería este sector, más ese sector, más este sector. Por lo tanto, si quedó dividida en 3 partes, la idea es simplemente calcular el área de la circunferencia dividido por 3. Pero la puedo calcular conociendo el ángulo. Y la fórmula es, para calcular el área de un sector de circunferencia, es el radio cuadrado por pi por el ángulo dividido por 360. Con esa fórmula yo calculo cualquier sector de circunferencia conociendo el ángulo y el radio. Porque conociendo el ángulo y el radio, el pi se conoce, dividido por 360. Pero también podía haberla calculando el área de la circunferencia completa, conociendo que es 6, y dividido por 3, porque esta es la tercera parte. Pero vamos a aplicar la fórmula porque esa fórmula es muy importante conocerla. Entonces nos queda que el radio sería 6 al cuadrado 36 por pi y por el ángulo que mide 120 y dividido por 360. Ahí simplificamos y ahí nos queda que el 36 con el 36 se simplifican y me queda 12 pi. ¿Ven? Por lo tanto, la respuesta sería alternativa A. Bien, esta ha sido una serie de ejercicios de la geometría, especialmente en el triángulo equilátero, porque es muy útil conocer estas fórmulas del triángulo equilátero, en que conociendo el lado puedo conocer la altura, y conociendo solamente el lado puedo calcular el área. Y por otro lado, en un triángulo equilátero, conociendo solamente la altura, puedo conocer el lado. Y conociendo la altura solamente puedo calcular también el área. Por lo tanto, para el triángulo equilátero no es necesario conocer la altura y el lado para calcular su área. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro este capítulo, que es muy útil, especialmente en las pruebas de selección universitaria. Hasta pronto.